En la clase de hoy vamos a mirar algunas reglas básicas de las derivadas. ¿Por qué digo básicas? Porque hay muchísimas reglas, incluso hay una tabla que ustedes pueden encontrar donde están expresadas todas las reglas de las derivadas. Esta palabra de reglas yo las digo entre comillas. ¿Por qué? Porque realmente no son ninguna regla, ¿sí? Lo que son es unos resultados que se obtuvieron a partir de la definición de la derivada. Algo que nosotros ya vimos anteriormente, ¿sí? Es decir, todo lo que vamos a aprender en esta clase, y digamos las reglas, entre comillas, nacen de la definición de la derivada. Ustedes ya vieron y ya saben qué es eso, así que efectivamente pues esto no son reglas como tal, sino son resultados. Pero pues se les llama reglas porque básicamente siguiéndolas podemos llegar a resultados de derivadas mucho más fácil. Empecemos entonces con la primera regla. La primera regla nos dice, si fx es igual a k, donde k es una constante, entonces la derivada es igual a 0. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por ejemplo, si nosotros tenemos como función una constante, ¿qué es una constante? Es un número, ¿sí? Es un número cualquiera. Esta constante puede ser 1, puede ser 3, puede ser menos 100, puede ser 1.000.000, puede ser a, también puede ser una letra, obviamente diferente de x, que no sea x, ¿listo? Puede ser a, puede ser una vaca, lo que ustedes quieran, ¿sí? La idea es que sea una constante. Nosotros estamos hablando de números, es que hablemos de números. Si k es un número cualquiera, ¿listo? Entonces su derivada es 0. ¿Cómo la van a encontrar ustedes en la tabla de derivadas? Expresada de la siguiente forma. En algunas, y por lo que yo he visto en la mayoría de tablas de derivadas, la f de x la representan como una y. Nosotros ya sabemos que eso es totalmente válido, ¿sí? Entonces no importa si se encuentran f de x o y, es exactamente lo mismo. Lo que sí no aparece en la tabla de derivadas es esto. Si y es igual a k, entonces la derivada de y, ojo con la coma, la derivada de y es igual a 0. Vamos a hacer unos ejemplos muy básicos para que ustedes puedan entender a qué hace referencia esta propiedad o esta ley. Miremos entonces este ejemplo que es demasiado básico, ¿sí? Nos dicen o nos preguntan cuál es la derivada de f de x igual a 5. Como nosotros ya sabemos esta regla, la derivada de cualquier constante es 0, entonces la respuesta es 0. Y listo. Es muy sencillo, ¿listo? Entonces, vuelvo y les digo, aquí puede aparecer un número, incluso puede aparecer una letra, nosotros la podemos cambiar por la letra A, por la letra B, etcétera, ¿sí? Que sea diferente de X. Ojo. Dicho en un término más matemático, un número que no dependa de la variable X, o una letra que no dependa de la variable X, que no tenga X como tal, ¿listo? Este 5 no depende de X, miremos que no está acompañado de ninguna X. Si yo tuviera una letra, por ejemplo una A o una B, no importa, porque sigue siendo una constante que no depende de X. Entonces si aquí estuviera A, la respuesta también seguiría siendo 0. Muy sencillo entonces, una de las reglas, por no decir la primera regla que se debe aprender sobre las derivadas. Vamos con la segunda regla. La segunda regla se conoce como la derivada de una potencia y vamos a ver qué nos dice. Si f de x es igual a x a la n, donde n es una potencia, que claramente estamos viendo, si es una potencia, entonces f derivada de x es igual a n por x a la n menos 1. Ustedes se lo van a encontrar entonces en las tablas de derivadas, lo mismo, pero en vez de la f de x, pues colocan la y, ¿sí? Y para f de x y derivada de y o y' para su derivada. Esta regla, más allá de que suene algo complicado, es demasiado sencillo. Y obviamente pues vamos a realizarlo o vamos a demostrar dicha regla con un ejemplo. Nos piden derivar esta función, ¿sí? Derivar una función f de x igual a x a la 4. ¿Qué hacemos para poder derivarla aplicando la regla? Muy sencillito. Lo que vamos a hacer es, este numerito de la potencia lo bajamos aquí, ¿sí? A multiplicar con la x. Y una vez nosotros bajamos este número, a este 4 siempre le tenemos que restar una unidad. Siempre, ¿listo? Nos va a quedar entonces expresada de la siguiente forma. Miramos entonces que es demasiado fácil, ¿sí? El 4, como lo dijimos, como es mi potencia, es la que paso
a multiplicar, ¿sí? Lo bajo aquí a multiplicar con la x y a la potencia que tenía anteriormente le resto una unidad. El resultado entonces sería que la derivada de x a la 4 es igual a 4x a la 3. Y ya, ahí termina. Algo que muchos hacen es seguir derivando, ¿sí? Por ejemplo, este 3 vuelven y lo bajan y aquí vuelven y le restan. Eso no se hace. ¿Por qué? No es que esté mal, pero es que a mí por el momento solo me interesa una derivada, derivar una sola vez. Si yo vuelvo y hago el mismo procedimiento, por ejemplo, el 3 vuelvo y lo bajo a multiplicar y le resto, estoy haciendo algo que se llama la segunda derivada, ¿sí? Es derivar sobre lo que ya derivé principalmente. Entonces, eso por el momento no nos interesa. No es que esté mal, sino que por el momento no nos interesa, ¿sí? Solo nos pidieron derivar una vez, aquí derivamos una vez y ya. Y listo. Este sería entonces el resultado. Vamos a ver qué pasa cuando está la x aquí, pero no aparece potencia. Estos casos de la derivada de x es de los más comunes. Yo creería que es el que más se presenta dentro de esta regla. ¿Listo? Así que si ustedes se aprenden la derivada de x, créanme que les van a solucionar muchísimos problemas. ¿Por qué? Más allá de que aquí no aparezca físicamente representado una potencia, esta x sí tiene una potencia. ¿Y cuál es la potencia que está ahí? Pues el 1, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vean la x solita, no es que no tenga potencia. Tiene su potencia, pero es a la 1. Y ese 1 por lo general no se escribe. Utilizamos la misma regla, ¿sí? La misma regla. Lo que hacemos es, este 1 lo bajamos a multiplicar con la x, ¿listo? Y a esta potencia le restamos una unidad, tal cual como nos lo dice la regla. Miramos entonces qué nos queda representado. Nos quedó entonces, ¿sí? f' de x, o la derivada de x, es igual a 1 por x a la 0. Ojo que aquí también he visto que estudiantes cometen errores porque no se acuerdan de las propiedades de los exponentes, ¿sí? Y es que cualquier número, cualquier letra elevado a la 0 no es 0, es 1, ¿sí? Si yo tengo 5 elevado a la 0, eso es 1. Si tengo 100 elevado a la 0, es 1. Si tengo a elevado a la 0, es 1. Así que aquí, si tengo x elevado a la 0, es 1. Y aquí que me quedaría 1 por 1. Con lo cual, 1 por 1, eso es igual a 1. ¿Listo? Así que el resultado de la derivada de x, ¿listo? Es igual a 1. Como dijimos entonces, esta es una de las que más se presentan, ¿vale? Casi siempre en cualquier función va a estar alguna x por ahí solita, ¿listo? Con lo cual, si ustedes se aprenden la derivada de x, y ya saben que es 1, pues entonces perfectamente van a poderlo solucionar mucho más rápido. Miremos entonces la tercera y última regla que vamos a ver por la clase de hoy. A esta tercera regla se le conoce como la multiplicación de una constante por una función. Vamos a ver qué nos dice. Si f de x es igual a una constante, que ya la vimos, por una función ¿qué es? Es un valor que dependa de x, ¿sí? Eso es, no es más, es un valor que dependa de x. Si tenemos una constante multiplicado por una función que depende de x, donde, pues ya lo dijimos, u de x, en este caso es una función, entonces la derivada va a ser la constante por la derivada de la función. Básicamente, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? En la derivada de toda esta función lo que hacemos es la constante la sacamos de la derivada y solo derivamos el valor que dependa de x. Vamos a hacerlo entonces con un ejemplo. Aquí tenemos entonces este primer ejemplo que nos dicen que derivemos la función 3x a la 4. Aquí tenemos justamente eso, ¿sí? Tenemos una constante que sería mi 3, este sería el valor de k, y una función. La función, como les dije, es un valor que depende de x. Todo esto depende de x, este x a la 4, ¿sí? Aquí está la x. Entonces este va a ser mi u de x. ¿Cómo hacemos entonces nosotros para solucionar este problema? Como lo dijimos, sacamos la constante, ¿sí? Es decir, la constante la dejamos afuera, no le hacemos nada, y lo único que hacemos es derivar la función, es decir, vamos a derivar esto que tenemos aquí. ¿Y cómo hacemos para derivar eso? Pues ya lo vimos con la regla anterior, con la número 2, ¿sí? La derivada hay una potencia, este 4 lo bajamos
y a este valor de la potencia le restamos una unidad. Miremos entonces cómo nos queda. Muy sencillo, ¿no? El 3 lo dejamos afuera, derivamos solo esta parte, como ya sabemos, el 4 lo bajamos y a la potencia le restamos una unidad. Nos queda entonces 3 por 4, ¿sí? Por x a la 3. Y ese 3 por 4 lo podemos multiplicar. 3 por 4 12, así que la derivada de 3x a la 4 es 12x a la 3. Muy sencillo. Miremos un último ejemplo que también se presenta muchas veces. Nos dicen entonces representar la derivada de 2x, ¿sí? Aquí tenemos una constante, el 2, por un valor que depende de x, que sería la x solita, ¿sí? Nosotros ya vimos entonces que la derivada de x solita es 1, así que lo que hacemos es el 2, lo sacamos, solo derivamos la x, derivada de x1, así que 2 por 1, 2, listo. La derivada de 2x es igual a 2. Muy sencillo. Miremos ahora un ejercicio que combina todas las tres reglas en un mismo ejercicio. Tenemos entonces este ejercicio que nos dice derivar la función x al cuadrado menos 4x menos 5. En estas funciones, que son bastante compuestas, ¿cierto? Donde tienen menos y tienen más, lo único que hacemos es derivar cada uno de estos términos por aparte. Aquí tenemos un término, otro término y tercer término. ¿Listo? Así que hacemos las derivadas muy sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos x al cuadrado. ¿Qué hacemos? El 2 lo bajamos y al 2 le restamos 1, así que la derivada de x al cuadrado sería 2x. Menos 4 por x. Ya lo vimos, una constante por una función. La derivada de x, bueno, lo primero es que la constante la sacamos, ¿sí? Solo derivamos la función y la derivada de x es igual a 1. Así que la derivada de 4x sería 4. Y menos 5. Como lo vimos en la primera regla, la derivada de una constante es 0, así que esto se cancela. ¿Qué nos queda entonces? 2x menos 4. Por ende entonces, este sería el resultado, ¿sí? Esta es la derivada. A ver, obviamente esto se puede hacer aplicando la definición, como nosotros ya lo habíamos visto anteriormente. Pero, miremos que siguiendo las reglas, van a haber ocasiones en donde podamos resolver las derivadas mucho más fáciles. De esta forma entonces nosotros terminamos con las reglas básicas, ojo, son básicas, de la derivada.